Amén. Qué oraciones para tan bonitas, qué himnos para tan lindos. Todo está siendo grandioso. Amén. Hoy voy a hablar de lo que ha leído obviamente Jesús Manzano de Moisés, del miedo, ¿no? Cómo superar el miedo en la vida. Y justo esta mañana, hablando con nuestro hermano Pedro Espina, le comenté que iba a hablar del miedo. Y si hay alguien aquí que puede darnos lecciones de cómo superar el miedo, es Pedro Espina. Él tiene una historia que a muchos nos produciría escalofríos, de cómo ha podido salir de situaciones que parecían muy adversas, pero ha salido adelante. Algún día lo convenceremos para que nos dé un estudio sobre el miedo. Fíjate que en nuestras vidas nosotros muchas veces encontramos importantes desafíos que superar. Siempre, no importa cuál sea nuestra situación, nuestra condición, siempre tendremos retos que superar. Y los protagonistas son, por supuesto, nosotros mismos, el reto en sí y las herramientas que podamos tener. Esas herramientas depende con quién hables. Pueden ser de creer en astrólogos, pueden ser de creer en algún amuleto, de brujería, muy común en nuestros países en Latinoamérica, y por supuesto la grandiosa herramienta de Dios. Los desafíos están ahí, pero ¿cómo lo superamos? ¿O en quién depositemos nuestra confianza? Es lo que marcará el éxito o el fracaso. Obedecer o desobedecer a Dios. Desgraciadamente, como veremos en el caso de Moisés, muchas veces el ser humano, cuando le viene un reto, se asusta, retrocede y empieza a creer que el reto es muy superior a él. Eso es común. El entregar nuestra vida a Cristo es un reto. Antes de tomar una decisión, es un reto. Nuestra amiga Ellen seguro que siente un gran reto. ¿Puedo yo, con mis pocas fuerzas, poder superar ese reto? ¿Poder enfrentarme a la nueva vida con las armas de Dios? Mira que Moisés, en su desafío, ¿no?, en el reto que le pone Dios, primero él al principio obedece sin problemas. Le dice: Moisés, sube al monte donde arde la zarza. Vale, padre, yo voy. Ahí obedeció porque no requería de mucho valor, de mucha fe. Pero Moisés, cuando Dios le dice que tenía que ir a hablar al faraón, ahí empieza su miedo y su lista de no puedo. En lugar de centrarse en buscar maneras de cómo superar el reto, ahora dice no puedo y da excusas para el no puedo. También le puede ocurrir a una persona hoy en día. ¿Por qué no? Te enfrentas con la verdad de Jesucristo, y en lugar de decir ¿cómo voy yo a aprovechar? ¿Cómo voy a tener ventaja de esa promesa grandiosa de Dios? Más bien te da miedo y te tiras para atrás y dices: yo no sé si voy a poder superarlo. El versículo 6 dice: Moisés tiene miedo. Y el versículo 10 dice: ven ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Y empieza Moisés: ¿quién soy yo, Señor? Moisés empieza a decir: yo no soy nadie, no tengo fuerzas, no tengo la habilidad
la capacidad para enfrentarme a un reto así. Y nosotros, aún cristianos, podemos enfrentarnos a una situación así. Señor, yo no tengo fuerzas. Yo no voy a poder superar este reto. Pero te digo una cosa, que es verdad que no vas a poder superar ese reto si solamente cuentas con tus fuerzas. Pero si cuentas con la ayuda de Dios, con las promesas de Dios, todo cambia. Como digo, Moisés retrocede y no da un paso adelante. No piensa cómo encajo a Dios en mi vida. Nosotros hemos cantado un himno grandioso. Todas las promesas del Señor Jesús son verdaderas. Se hacen verdades. Y encima después viene el himno, pecador ven a Cristo Jesús. Es una maravilla. ¿Cómo encajaba Dios? Moisés a Dios no pensaba del todo en las promesas de Dios. No las hacía válidas. Pero Dios continúa animando a Moisés. Le da instrucciones específicas, ¿no?, de todo lo que ocurrirá. Y Dios le insiste y Moisés respondió, no me creerán. Otra vez, no puedo. El no puedo de siempre. No me creerán. Y Dios, cuando vio que Moisés seguía y seguía negándose, le dice, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Cuando Dios hace una pregunta, no nos hace una pregunta porque Él no sepa la respuesta. Cuando Dios hace una pregunta por medio de las Escrituras, nos hace una pregunta para reflexionar, para nosotros aprender, para ser personas mejores. Jesucristo en sus evangelios, por ejemplo, pregunta, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en la vida y perder su alma? Es una pregunta que está ahí, sobre todo para personas que no son cristianas, que lo único que piensan es hacer dinero, y fin de semana y todo el dinero. Y Cristo hace esa pregunta, ¿de qué te sirve, no, ganar todo y perder tu alma? Así también con Moisés. Le dice, Moisés, que ¿qué tienes en tu mano? Lo que para él era una vara simple, para Dios era algo mucho más grande. Para Dios no solamente era una vara cualquiera, sino era una vara que tenía mucho poder. Pero volvamos un poquito atrás, mis queridos amigos y hermanos. Tremenda misión que le encomienda Dios a Moisés. Ve, habla al faraón y dile que libere al pueblo. Madre mía, de una manera humana es hasta comprensible, ¿no?, tener miedo y negarse. El pueblo judío era el pulmón del laboral de Egipto, ¿no? Hoy en día nosotros tenemos países muy ricos, pequeños pero muy muy ricos, como por ejemplo Qatar, Dubái, Abu Dhabi, los Emiratos Árabes, ¿no? Ellos son países muy muy ricos, pero tienen una población muy grande, muy importante, que es de India, Pakistán, Bangladesh. Y si a esas personas tú le quitas al país, lo derrumban, ¿no? Son así, pero son importantes, ¿no? Y entonces con ese reto se encontró Moisés. Dios había preparado a Moisés desde el principio, desde que nació, fue tratado de una manera especial. Como Dios lo salvó. Y fíjate que es inevitable que tanto para Moisés como para nosotros, cuando enfrentamos lo desconocido, tengamos miedo. Pero Dios va disipando los temores, anunciando sus planes y respondiendo a cada una de sus preguntas.
Hay un versículo en Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué versículo para tan poderoso. Qué diferente es la vida, en la vida tener un reto y asustarnos, y en lugar de asustarnos, hacer válido este versículo en nuestras vidas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y cómo las puedes conocer? Clamando a Dios. Tenía una lista larga, Moisés. Ellos no me creerán. Y cuando Dios le pregunta lo que tienes en tu mano, para Moisés no era nada. Era una vara cualquiera. Pero Dios le demuestra su poder con lo que puede hacer con esta vara. Dice en concreto: entonces Moisés respondió y dijo: ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán: ¿no se te ha parecido Jehová? ¿Qué es eso que tienes en tu mano?, preguntó Jehová. Una vara, le respondió Moisés. Échala al suelo, le dijo Jehová. Él la echó al suelo y se convirtió en una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó y volvió a ser vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en el seno. La metió y cuando la sacó vio que estaba leprosa y la volvió a meter y ya estaba bien. Fíjate cómo son las cosas de Dios. Moisés en su vida había tenido dos tipos de varas: la vara del pastor, la vara más común, pero también había tenido otra vara, una que usaban los reyes y la gente poderosa, que se le conocía como cetros, que tenían hasta algo de oro esas varas. Pero Dios usa la vara sencilla, la del pastor, la que está al alcance de todos. En ocasiones, lo que tenemos parece algo insignificante para nosotros, pero con Dios, eso que nos parece insignificante se magnifica y Dios lo hace muy grande y poderoso. Por eso ocurrió lo que ocurrió con Moisés con lo de la vara. Dios se manifestó y le dio la ocasión, ¿no? Cuán grande es Dios, diría Moisés, que lo que nosotros tenemos o no tenemos, por muy poco que sea, es grande ante los ojos de Dios. Y esto no lo tenía claro Moisés. Pero bueno, continúan los no puedo de Moisés. El versículo 10 dice, fíjate, a pesar de que Dios le había estado animando, le había estado demostrando su poder, Moisés sigue y dice: ay Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni después que me hablaras, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Se cree que Moisés tenía dificultad para hablar, que era tartamudo. Y entonces ahí encuentra otra excusa: soy tardo en el habla. Hace unos años vi una película inglesa que se llama El discurso del rey. Era un rey inglés que, por lo que veo, María José, creo que tú la viste también. Un rey inglés a quien le tocaba heredar el trono. Pero él no podía porque tenía dificultad para hablar. Era tardo en el habla. Y tenía dificultad para levantarse con público. Y decía que no podía. No, se rendía. Pero habían entrenadores que lo entrenaron. Lo entrenaron a hablar y a expresarse y todo. Y ese hombre superó todo eso y llegó a ser rey de Inglaterra. Primero dijo: no puedo. Y después se convirtió en el rey de Inglaterra.
En el versículo 11 del capítulo 4 encontramos que Jehová le responde: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Yo, ¿no soy yo, Jehová? Ahora pues ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Dios le da más ánimo a Moisés. ¿Qué más le puede pedir? Y Moisés sigue negándose. Sigue diciendo que lo que tiene enfrente es demasiado grande para él, que no tiene capacidad. Y se busca en lugar de ver lo positivo, busca lo negativo para contestarle a Dios y decirle por qué no puedo. Pero ya el colmo, pues, es el versículo 11. Versículo 11, lo que he leído, ¿no? ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Así que sigue así Moisés negándose. Pero el versículo 13 dice Moisés, escuchad bien por favor, dice: ay Señor, envíate ruego a cualquier otra persona. Es posible que Moisés lo que tuviera en mente desde el principio era esto: envía, Señor, a otra persona. Como si ya se le acabaron las excusas, como ya Dios no le podía decir nada más, dice: envía a otra persona. En esta congregación tenemos diferentes ministerios. Yo escucho necesidades, ¿no? Escuelita de niños, taor, reunión de mujeres, etcétera. Y mi pregunta es, yo mismo el primero, ¿cuál es nuestra reacción? ¿No puedo? ¿Voy a ver motivos? No puedo por tal motivo, como ya se te acaba ese otro. Pero ese es un desafío entre nosotros y Dios. Qué feo que debe ser ante los ojos de Dios que un cristiano lo primero que le responda es: no puedo, Señor. Ya después lo que ocurrió lo sabemos, ¿no? Ya Moisés empieza a obedecer, vienen las plagas y hasta nuestro Señor le abre el mar para que pueda pasar él y todo el pueblo que libraba. Le abre el mar. Después de la muerte de Moisés, Dios encomienda a Josué que tome el cargo de Moisés. ¡Oh! Menudo cargo, ¿eh? Que empiece a liderar a ese pueblo desobediente, que lo único que hace es desobedecer, idólatra, y le pide a Josué que él reemplace a Moisés, porque Moisés está a punto de morir. Realmente no nos dice específicamente lo que ocurrió con Josué, pero aceptó el desafío, ¿no? Qué tremendo desafío para Josué. Hace unos años yo recibí un regalo muy valioso que todavía conservo en el escritorio de mi casa, ¿no? Ángela, la hijita de Yasmine, me regaló a mi mujer una pintura con dibujos, con colores y un versículo bíblico. Y el versículo al que me refiero está en Josué, capítulo 1, versículo 9, que no dudo muchos lo tenemos de memoria, ¿verdad? Le dice Dios a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Qué versículo para tan lindo, ¿eh? De tu parte, esfuérzate, sé valiente, usa el arma que tienes, las armas que tienes, pero por encima de todo eso, Dios con sus promesas.
No está solo. Precisamente lo más grande es Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es aceptarle a Dios y obedecerle. Porque, mis amigos y hermanos, no puede ser posible, me cuesta entender a veces, que no logramos entender del todo que para Dios no hay nada imposible. Amén. El jueves pasado estuvimos hablando un poquito del Salmo número 23, ¿no? Del pastor y la oveja, ¿no? Esa relación que hay entre el pastor y la oveja. Habían diferentes pastores, habían asalariados, pero Dios dice, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como una oveja tenemos que nosotros ser para poder aprovechar las promesas de Dios lo máximo posible. Y nuestro hermano Javier Castillo hizo un comentario muy interesante, ¿no? Lo de la oveja patas arriba. Tú sabes que si una oveja se cae y se queda patas arriba, la oveja no tiene capacidad para enderezarse ella sola. Necesita de alguien. Necesita de un pastor. Y por eso es que es tan importante confiar en nuestro pastor. Cuando el rey David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice mi pastor. No el pastor de él, de ella, de ellos, mi pastor. Nada me faltará. Pero hay que volvernos como ovejas, ¿verdad? Como ovejas para sacar provecho de ese gran cuidado de nuestro pastor. Si todavía no has aceptado a Cristo en tu vida, es comprensible. Entiendo que creas que el mundo se te venga encima. Yo, Señor, voy a poder obedecerte, y la respuesta de Dios es, tú solo no. Pero si cuentas conmigo, te enseñaré cosas grandes. Como dice en Jeremías, grandes que todavía tú no conoces. ¿Verdad? Cuando hablamos del Salmo número 23, dijimos de que en un homenaje que se le hizo a un cantante méxico-americano en los Estados Unidos, en una cena, algo más de 100 personas, había una mesa con unos miembros de una iglesia de Cristo, con un anciano, él que estaba ahí también. Creo que lo he contado aquí hace unos años, ¿no? Dice que este hombre era un profesional, un cantante magnífico, ¿no? Le gustaba porque mezclaba el español y el inglés para cantar, ¿no? Y cuando terminó la actuación, ya se despidió de la gente y todo. Un anciano, el anciano de la iglesia que estaba en la mesa con los cristianos, sabía que este señor también cantaba himnos evangélicos. Y se le acercó y lo comprometió. Le dice, oiga, por favor, yo sé que usted ya ha terminado de cantar. Por favor, le dice, cante el Salmo 23. Y lo convenció para que suba otra vez al escenario y cante el Salmo 23. Pero el cantante le dijo al señor de la iglesia, le dice, voy a subir a cantarlo, pero con una condición. ¿De qué se trata? Que después que yo lo cante, subes tú y lo lees o recitas el Salmo 23, como quieras. De acuerdo, dijo el médico. Subió el cantante, cantó el Salmo 23 y cuando terminó de ser una locura, la gente una alegría, por varios momentos muy emocionados, aplaudiendo de todo, ¿no? Y luego el cantante le hace la señal al viejito, ahora te toca a ti. Sube el Señor y recita el Salmo 23. ¿Cómo lo haría? No lo sé. Pero cuando terminó, en lugar de haber aplausos y griterío, había lágrimas en muchos rostros. Y entonces el organizador de la cena se le acercó al cantante profesional y le pregunta, oye, menuda diferencia, ¿eh? Tú cantas el Salmo
Y la gente emocionadísima, de pie, aplaudiendo. Pero este señor lo recita y todo el mundo llora. ¿A qué se debe la diferencia?, le dijo. Dice, la diferencia es que yo soy cantante profesional. Del Salmo 23, yo conozco la letra. Pero él, apuntando al señor viejito, le hizo, él conoce al pastor. Esa es la diferencia. Nosotros seguimos teniendo el mismo desafío que Moisés, de una manera diferente, pero se espera una respuesta de nosotros. Y por eso es que si no conocemos a Cristo todavía, el reto es igual, y para que los que ya somos cristianos también. Parece indispensable ese yo creo, Señor. Yo creo que Jesús murió y resucitó conforme a la voluntad de Dios. Yo creo en la veracidad de la historia de Jesús, como la tenemos en las Escrituras. Creo que su muerte fue planeada por Dios como muerte de propiciación y por nuestros pecados. Y al yo creo, le sigue el yo quiero. Yo quiero participar en su muerte y vida resucitada. Yo quiero tener comunión con el Jesús vivo que murió por mí y por todos, siendo un pecador culpable ante Dios, un esclavo del pecado y de Satanás. Yo quiero unirme a Cristo para que me justifique ante Dios, para que me dé libertad del pecado y de todas sus consecuencias. Yo quiero unirme al Mesías vivo para que viva en mí, para producir a mí así el querer como el hacer. Y mis queridos amigos, a ese yo creo y yo quiero, le sigue yo acepto. Yo acepto las consecuencias de por vida de entrar en su muerte y resurrección. Acepto que esto marque el fin de mi viejo yo y el comienzo del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acepto que yo estoy muerto a todos los rudimientos religiosos y falsos que hay en este mundo. Acepto al bautizarme en Cristo que Dios me convierte de un templo a un templo de su Espíritu Santo y que Él me ha comprado y ya no soy yo, sino que debo glorificar a Dios. Acepto que de aquí en adelante debo vivir para Cristo y ya no solamente para mí. Y a ese yo creo, yo quiero, yo acepto, por supuesto que le tiene que seguir el yo confío, Señor. Yo confío que ya Cristo murió por mí y ahora vive para preservarme sano y salvo hasta el fin. Él se ocupará de mi pasado pecaminoso y vergonzoso. Así que, nuestros queridos amigos, sigamos creyendo, aceptando y sobre todo confiando. Que Dios bendiga. Amén. Amén.